En el anterior capítulo de Tensei Citara Kendecita, Fran sometió e interrogó a los piratas novatos, por cual se enteran de la difícil situación en la que los ciudadanos de Seedrun se encuentran, y para terminar, un gran barco de la marina de Seedrun se acerca a donde están ellos. Podría ser un problema. Continuamos con Capítulo 2, parte 5. Habían pasado 20 minutos desde la aparición del barco de la marina. Te digo que no somos piratas. Mentiras descaradas. Si no sois piratas, ¿qué hacéis en un escondite de piratas? Hemos capturado a uno de los piratas y nos han hablado de este lugar. Así que estás vendiendo a tus amigos para salvar tu propio pellejo. Qué leal de tu parte. El capitán Renji y el hombre a cargo de la nave naval habían estado discutiendo todo este tiempo. Su nombre era Dwight. Un hombre bajo y corpulento que de alguna manera se las arreglaba para parecerse a un orco. También tenía el entendimiento de un orco. Se negó rotundamente a escuchar nuestra explicación de por qué estábamos aquí. Al principio, pensé que estaba jugando a lo seguro asumiendo que éramos piratas, pero no parecía ser el caso. Estaba decidido a convertirnos en piratas, quisiéramos o no. Nada de lo que hiciéramos podría cambiar su comportamiento, ni siquiera la entrega de los verdaderos piratas por parte del capitán Renji, ni la declaración del chambelán Seyid de que era un criado del reino de Fillos. El viejo noble incluso le dirigió al capitán de Seedrun su mejor mirada condescendiente. Dwight ignoró todos los intentos del capitán Renji de razonar con él con una sonrisa de odio en su rostro. No sabíamos cómo nos trataría la armada de Seedrun, así que mantuvimos en secreto el hecho de que llevábamos a la realeza de Fillos. Seyid había explicado animadamente al capitán que formaba parte de la nobleza, pero Dwight se mantuvo inflexible ante él. El capitán Renji insinuó ofrecerle a Dwight un soborno, pero también lo ignoró. No tengo intención de negociar con piratas. Incluso si son realmente de Fillos, la piratería sigue siendo un crimen. Te digo que tenemos los permisos necesarios para aterrizar en Seedrun. Falsificaciones. Cualquiera podría decir que estaba decidido a arrestarnos como piratas. Sin embargo, no pude evitar sentir que estaba siendo demasiado testarudo. Exigirle dinero a un noble que casualmente estaba en uno de los barcos que asaltaste, sonaba como un plan que eventualmente te mordería el trasero. Tal vez estaba pensando en silenciar a sus víctimas aunque fueran nobles. Sin embargo, eso era un riesgo. Los hombres muertos no cuentan cuentos, como dicen en la tierra, pero la familia real de Fillos levantaría las cejas si uno de sus criados no regresara a casa. ¿Y si invocaban al espíritu del muerto y le preguntaban qué había pasado? Se desataría un escándalo entre los dos reinos. Incluso podría convertirse en una guerra. No sé. Dwight podría ser tan estúpido. No sabía qué más estaba pasando, pero realmente quería salir de aquí tan rápido como pudiéramos y dejar atrás Seedrun. La seguridad de Fran era mi mayor preocupación. Pensé en derribar a Dwight y atacar la nave enemiga en el caos posterior. No era tan fuerte cuando utilicé identificación sobre él, solo tenía dominio básico de la espada y magia de viento como habilidades de combate. Podríamos matarlo, sin problemas. ¿Relaciones internacionales? No es mi problema. Al menos eso es lo que pensé que haríamos. No te muevas. Era el luchador que había estado al lado de Dwight. Se había acercado sigilosamente por detrás de Fran y estaba presionando la punta de su espada contra su espalda como advertencia. ¿Qué? ¿Cuándo fue que él? El hombre llevaba una capa de color opaco sobre su atuendo de Kung Fu. Parecía un aventurero que se vería en cualquier parte. Lo único que lo diferenciaba del resto de los guardias de Dwight era que usaba una espada en lugar de una lanza. Además, a diferencia de los soldados sedrunianos, cuyas pieles eran de un bronceado con tono color cobre, la suya era de un tono más amarillo claro. Llevaba el pelo largo y gris recogido en una coleta. Tenía los ojos entrecerrados como si estuviera medio dormido, lo que acentuaba la barba incipiente que le crecía alrededor de la mandíbula. Sus mejillas parecían hundidas, lo que le hacía parecer débil, pero yo sabía que era más fuerte de lo que parecía. Aumentar el nivel de nuestro dominio avanzado de la espada nos había permitido percibir la fuerza de otros maestros de la espada. Y este hombre parecía definitivamente peligroso a pesar de parecer un aventurero de bajo rango.
nuestras pasadas victorias contra grandes monstruos se nos habían subido a la cabeza. Pues bien, ya no. El hecho de que este hombre me sostuviera fue suficiente para hacerme sudar frío. Fran, no hagas ningún movimiento brusco. Correcto. Su equipo parecía común y corriente, pero podía sentir el maná corriendo a través de él. Su equipo estaba hecho a mano con materiales de monstruos y tenía encantamientos. Nombre, Baluza. Raza, humano. Clase, caballero relámpago. Nivel, 45/99 PV, 309, magia, 135, fuerza, 217, agilidad, 251. Habilidades, esquivar 8, artes del arco 2, dominio del arco 4, detección de la presencia 7, artes de la espada 2, dominio de la espada 10, dominio avanzado de la espada 2, flexibilidad 6. Paso rápido 7, nadar 6, caminata sobre agua 5, espadachín 7, lanzamiento de armas 5, escalar 5, resistencia al veneno 4, reflejos aumentados 5, resistencia a la parálisis 5. Manipulación espiritual, amortiguación del dolor, reflejos. Habilidad de clase, espada relámpago. Título, capitán de caballería, asesino. Equipo, espada larga de agua encantada, armadura de cuero de dragón marino, botas de cuero de dragón marino, manto de ballena monstruosa, collar de respiración subacuática, anillo de ojo de halcón. Tenía razón en mis suposiciones. Incluso tenía el dominio avanzado de la espada. Éramos mucho más fuertes en una batalla puramente de estadísticas, pero Baluza tenía la ventaja en experiencia de combate. Tenía el control de la situación, un movimiento en falso por nuestra parte y todo lo que tenía que hacer era apuñalar a Fran por la espalda. Esta era la fuerza de un humano, no de un monstruo. Una fuerza conseguida con mucho estudio, práctica y experiencia. Él tampoco había usado ninguna habilidad particular para saltar sobre Fran. Debía haber practicado toda su vida como no hacer ruido, no había ningún movimiento de más. Además, el hombre no estaba nervioso en absoluto, y esta era la razón principal por la que había pasado nuestros sistemas de defensa. ¡Wow! Fran. Apenas tuve tiempo de reaccionar. ¡Wow! Fran estaba decepcionada, pero también estaba impresionada por las habilidades del hombre. No admirar a tus enemigos era difícil cuando eran tan buenos. Acercarse a nosotros de esa manera no era algo que pudiéramos hacer. Probablemente podríamos enfrentarnos a él, ya que aún no sabía de mi existencia. Sin embargo, necesitábamos toda la ventaja que pudiéramos conseguir contra un oponente con tanta experiencia. Por no hablar de la habilidad, espadachín, que le hacía más mortífero cuando luchaba en un barco. Además, Fran todavía estaba agotada por nuestro encuentro con el Midgardsorm, lo que disminuía nuestras posibilidades de victoria. Tendríamos que estar a tope para enfrentarnos a él. Demonios, incluso podríamos necesitar hundir todo el barco si se diera el caso. Si nos conteníamos y fallábamos, los edrunianos nos tratarían como piratas y podrían acabar matando al príncipe y a su séquito. Nuestro mejor curso de acción era obedecer y permanecer en silencio. Aunque todavía existía la posibilidad de que Fran entrara en acción a la primera señal de peligro. ¿Qué está pasando? Ah, Príncipe Folt. El Príncipe Folt subió a cubierta con Salud, probablemente alertado por la fuerte discusión que se había producido. Solo espero que la situación no vaya a más. Hemos hecho contacto con la armada cedroniana. Sin embargo, hey, ¿qué estáis tramando? Dwight le gritó al capitán Renhig mientras le explicaba la situación. Salud no se lo tomó bien y le devolvió el gesto. Cuida tus modales, bribón. Estás en presencia de Su Alteza Real, el Príncipe Folt de Figius. Príncipe, dices, ¿qué hace un príncipe a bordo de un barco que ni siquiera lleva el escudo de su nación? El príncipe no deseaba llamar la atención durante este viaje. Una historia probable, pero ¿puedes probar que este chico es realmente el príncipe de Figius? Aquí. Salud le mostró una pequeña tarjeta, recubierta de oro, una forma única de identificación reservada a la familia real de Figius. Dwight la pasó por alto y la ignoró con una sonrisa burlona. Supongo que parece real. ¿Por qué es real?
La sospecha de Dwight despertó la ira de Salud. Inspeccioné las intenciones de Dwight con esencia de mentira y descubrí que sí entendía la identificación como un artículo real. Estaba claro que intentaba provocarnos con este acto de escepticismo arbitrario. Ahora que el príncipe estaba encubierta, Seyid intentó utilizar su identificación como herramienta de negociación. El futuro rey de Fiyius está a bordo de este barco. ¿Quieres iniciar un escándalo internacional? Seyid tenía su noble discurso a la vista. Desgraciadamente, Dwight no se inmutó. Esa es mi línea. Aunque formaras parte de la nobleza de Fiyius, no hemos recibido informes de su llegada. Venir a nuestras aguas sin permiso se considera un acto de intrusión territorial. Le he dicho desde el principio que nuestros permisos están en orden. Nuestro reino de Seedrun ha cesado todas las conversaciones con el reino de Fiyius. Aunque esta nave posea documentos que permitan cruzar Seedrun, dichos documentos no se aplicarían a los miembros de la familia real. Cesaron las conversaciones. Supongo que los nuevos acuerdos comerciales han dificultado las negociaciones, murmuró Seyid. La coronación del nuevo rey de Seedrun parecía haber tensado las relaciones entre los dos países. Si el actual rey fuera realmente tan cruel como parecía, obligaría a sus países vecinos a hacer tratos comerciales poco razonables. Mientras no se llegara a un acuerdo, ambos reinos estarían en un punto muerto. Pero esta es una situación de emergencia. Seguramente podemos refugiarnos en Seedrun. El mar era un lugar impredecible. El más mínimo accidente podía dejar fuera de combate todo el sistema de navegación de un barco. Había un acuerdo tácito entre los reinos de que se ayudarían mutuamente en caso de que uno de ellos tuviera problemas en su territorio, fuera enemigo o no. Era difícil imaginar que los sedrunianos, una nación marítima, no conocieran esta regla no escrita. ¡Qué desvergüenza la suya! No pediríamos ayuda a Seedrun a menos que fuera absolutamente necesario. Pero te prometo que la Asociación de Comercio de Lucille pagará las deudas. Yo mismo me encargaré de que sea recompensado generosamente, capitán. Oh. El capitán Renji ya había despertado el interés de Dwight. Su enfoque parecía funcionar hasta que Dwight abrió la boca. Estás tratando de sobornarme, ¿no es así? ¿Qué? ¿De verdad crees que puedes comprar al almirante de la honorable armada de Seedrun por un mísero centavo? Usted, señor, ha cometido un grave error. Que espere, por favor, me refiero a que solo iba a devolverle su amabilidad. Eso era lo único que podía decir el capitán Renji. ¿Qué más podía decir? Por favor, acepte nuestro soborno y déjenos ir. Dwight sonrió y ordenó a sus hombres: arresten a esta gente. Usé la fuerza letal si se resisten, no importa quiénes digan ser. Los soldados sedrunianos sacaron sus armas y abordaron nuestra nave. En el momento en que uno de los soldados de Fiyius alcanzó su espada, Baluza lo cortó al instante. Ocurrió demasiado rápido para que nadie, excepto Fran, pudiera verlo. Fue tan rápido como despiadado. No parecía importarle a quien mataba, aunque fueran los hijos de la familia real de Fiyius. La demostración de fuerza de Baluza fue suficiente para disuadir a todos los demás de seguir resistiendo. Su expresión sombría y sus ojos fríos provocaron el silencio en la cubierta. Los únicos que no se vieron afectados por su intimidación fueron Fran y el príncipe Fult. El príncipe se levantó contra Baluza. No sé si fue por su orgullo de príncipe o por pura osadía. ¿Qué estás haciendo? Aplicando la fuerza letal a quien se resiste. Y eso no significa que puedas sacar tu espada sin ninguna advertencia. No es así. Tú. La mano de Baluza se acercaba a la empuñadura de su espada mientras el príncipe protestaba. Mierda, tenemos que parar esto. Antes de que Fran pudiera interponerse entre los dos, la voz del capitán Renji sonó por toda la cubierta. Que está bien, nos rendimos, nos entregaremos, solo no los lastimen. Sabía que el príncipe estaba a punto de ser abatido. El capitán levantó las manos y se entregó a Dwight. Nadie tendría que haber muerto si hubieras hecho esto desde el principio. Muy bien. No intentes nada raro hasta que lleguemos al puerto. Todos, escúchenme. Tendremos que hacer exactamente lo que dice este hombre. No se opongan y, desde luego, no opongan resistencia. Eso va para ti también, Fran.
He sido claro, Sir Seyid. Maldita sea, lo sé. Bien. Si nuestro honorable caballero cumple, podríamos salir vivos de esto. Sir Salud, por favor. Debe detenerse. Salud no tenía intención de dar pelea, estoy seguro. Pero la visión del príncipe siendo llevado por guardias armados hizo que el caballero echara mano de su espada por reflejo. Salud, habrá un derramamiento de sangre si luchas contra ellos ahora. Detente. Sí, Su Alteza. Se entregó en silencio según la petición de su príncipe. Hay niños a bordo. Por favor, no seas violento con ellos. Mientras permanezcan tranquilos, lo pensaré. No había suficientes esposas y cuerdas para todos, así que al menos no nos trataron como esclavos recién acuñados. Seguimos atentos por si las cosas empeoraban, pero por lo demás cumplimos y nos entregamos. Más tarde, Fran fue arrojada a una habitación junto con todos los que estaban a bordo del barco del capitán Rengid. Nos metieron a todos, tanto a los miembros de la tripulación como al séquito de Phidias y a la realeza, en la misma habitación grande. Esperaba que nos dividieran en grupos más pequeños para vigilarnos mejor, pero Dwight tenía otros planes. La sala solo tenía una salida, custodiada por soldados edrunianos, pero Baluza también vigilaba. Esto les facilitaba la tarea de amenazarnos si mostrábamos algún signo de sublevación. La sala abarrotada de gente también hacía imposible que pudiéramos escapar, y mucho menos conspirar. Esta era, de hecho, la forma más segura de encerrarnos a todos. Observé cuidadosamente a Baluza, cuidando de no ser notado, y descubrí que él también nos miraba fijamente. Sabía que Fran sería un problema si bajaba la guardia. Mantenía un ojo de águila sobre ella a través de ese rostro inmutable que tenía. Destacarse ahora haría las cosas más difíciles para nosotros. Fran necesitaba pasar desapercibida. Con un título como asesino, lo mejor era mantenerse alejado de él. 2 horas después. Una pequeña conmoción surgió del interior de la nave militar. Parecía que habíamos llegado al puerto de Seedron. Venid por aquí. Baluza abrió la puerta donde estábamos encerrados y nos condujo a la cubierta. Estábamos frente a un puerto gigantesco, construido con piedra gris y rústica, ausente de toda decoración innecesaria. Grandes buques militares estaban atracados a nuestro alrededor. Supongo que estábamos en un puerto naval. Dwight salió entonces a saludarnos. Ahora procederemos a escuchar lo que los filianos tienen que decir. Muy bien. Tenía su odiosa sonrisa de siempre. ¿A dónde nos llevan? Salud preguntó por su deber como guardián de los gemelos reales. O quizás solo estaba nervioso. Sería terrible que nos metieran a todos en la cárcel a estas alturas. Os trataremos como a la nobleza hasta que podamos verificar vuestra identificación. El príncipe y su séquito fueron llevados a una sala de interrogatorios para nobles. Por muy desalentador que fuera, todos podríamos ser liberados si las negociaciones iban bien. Los únicos que quedaban en cubierta eran los miembros de la tripulación del barco, los guardias filianos, Fran y los niños. Justo cuando me preguntaba qué pasaría, se les ordenó a los soldados que nos llevaran. Estaba preparado para lo peor, dado nuestro trato con los militares edronianos hasta el momento. Su odiosa actitud mientras nos daban órdenes no nos decepcionó. Seguimos dócilmente sus órdenes y esperaba que nos enviaran a una sala de espera. En cambio, los guardias edronianos nos condujeron a un edificio situado al lado del puerto. El edificio de piedra tenía un aspecto sombrío e intimidante, tal vez era una especie de caseta de vigilancia. No creí que pudiera albergarnos a todos, pero tal vez nos iban a hacer esperar aquí. Estaba muy equivocado, por supuesto. Al fin y al cabo, Seedron estaba dirigido por un gobierno corrupto. Los guardias nos condujeron al sótano, donde nos esperaban un montón de habitaciones, cada una con su propio juego de barrotes de acero. Entrad. ¿Y qué es este lugar? Esto es una celda de prisión. No somos criminales, maldita sea. Protestó uno de los miembros de la tripulación, aunque el trato de los guardias no cambió ni un poco. Cállate, ¿acaso piensas resistirte ahora? Nos han dado permiso para utilizar la fuerza letal para lidiar con cualquier resistencia. Si causan más problemas,
consideren su vida como perdida. ¿O quieres que te matemos? Maldita sea. Había visto cómo uno de sus amigos había sido asesinado a sangre fría anteriormente, así que sabía que los edrunianos hablaban en serio. Las protestas del tripulante se calmaron pronto tras ser rodeado de lanzas. Yunf, deberías aprender a quedarte callado, tonto. La próxima vez no te librarás tan fácilmente. Ga. El guardia golpeó al miembro de la tripulación, haciéndole caer al suelo. Otro le dio una patada en las entrañas. El ejemplo fue suficiente para sofocar cualquier sentimiento de resistencia entre los miembros de la tripulación. Ese podría haber sido fácilmente uno de ellos. Entreguen sus armas. Nos confiscaron las armas, como exigía el procedimiento. Mierda, sobresalgo mucho. Cualquiera puede decir que soy una espada increíble. Era demasiado tarde para esconderse ahora. Fran, tenemos que salir de aquí. No es demasiado tarde para salir. No. ¿Pero te quedarás sola en esta celda? No puedo dejar a Fultis a ti atrás. Lo sé, pero... simplemente no. Convencer a Fran era difícil una vez que se había decidido. Aunque hubiéramos utilizado la magia espacio-tiempo para salir de la cárcel, seguíamos enfrentándonos al problema de salir de la propia isla de Seedron. La nación insular era bastante pequeña, y no tardaríamos en ser rodeados por los militares si salíamos. Tras una observación rápida de la prisión, descubrí que no estaba equipada con ningún mecanismo mágico. Pero aunque escapáramos, acabaríamos corriendo en círculos por toda la ciudad. No se podía evitar. Tendría que entregarme al guardia y dejar a Fran sola. No hagas nada exagerado. No lo haré. Jet, quédate con ella. Bob. Jet todavía estaba oculto en su sombra, pero le di una orden directa de todos modos solo para estar seguro. Y trata de no usar ningún tipo de magia si puedes evitarlo. Hazles creer que eres un espadachín común y corriente. Cuando terminé de aconsejar a Fran, un guardia estaba frente a ella. Tú, entrega esa espada. Se lo ordenó de forma odiosa. Sin embargo, Baluza seguía observándonos. Se había posicionado para tener siempre a Fran a la vista. Era cuidadoso, sin duda. Fran me entregó sin rechistar. Vaya, vaya. ¡Qué buena espada! ¿Está viendo esto, Sir Baluza? Lo estoy. El bastardo de Baluza me inspeccionó con su fría cara de póker, aunque yo no parecía despertar ningún tipo de vida en sus ojos. Aún así, como espadachín experimentado, no podía quitarme los ojos de encima. Al final, me arrojaron a un almacén con el resto de las armas confiscadas. Lo cual fue algo bueno, claro. No habría podido escapar si hubieran sellado de alguna manera mis poderes mágicos. Aquí tenía cierta libertad de movimiento. Escuché a algunos de los guardias hablando de empeñarme. Esa sería mi oportunidad de reunirme con Fran. En pantalla dejar el playlist y el próximo video. Si es que ya fue subido. No olvides dejar tu like si te gustó el contenido. Comparte o suscríbete para apoyar al canal.